Alfonso Calegari. Alfonso es de la empresa KWS. Nos va a hablar de remolacha forrajera, una alternativa en la alimentación animal. Bueno, buenos días a todos. Agradezco nuevamente a los dueños de casa, muchas gracias por recibirnos, a los chicos de Zona Campo por permitirnos estar con ustedes compartiendo este espacio. Son 20 minutos que yo tengo de presentación, más 10 de preguntas, que era más o menos lo que habíamos pensado. La idea es darle un panorama bastante general del cultivo. Es un cultivo novedoso que genera curiosidad, pero bueno, no tenemos el tiempo como para explayarnos, así que intenté resumir los conceptos que creo que son más importantes para que ustedes se lleven un panorama general. Después vamos a estar afuera en el stand, en la carpa de KWS. Cualquier persona que tenga una inquietud y que quiera profundizar en el tema, obviamente los esperamos ahí y podemos profundizar. Bueno, hay algunas fotos, así que lamentablemente no vamos a poder ver, pero voy a intentar contárselas y que me crean, por supuesto, ¿no? Primer concepto general, más que nada concepto de información. Todos hemos escuchado quizás hablar más de, obviamente, la remolacha de hortícola, la remolacha que consumimos en ensalada. Seguramente han escuchado hablar de la remolacha azucarera y quizás menos de la forrajera. Pero les aclaro, simplemente a título informativo, los tres cultivos son la misma especie, que es Beta vulgaris. Cada una de esas especies fue migrando según el objetivo de mejoramiento a diferentes fisiologías de cultivo. La remolacha forrajera la vemos diferente a la azucarera en cuanto a que tiene más foliosidad, después les voy a contar el porqué, y la raíz, tenemos un par de raíces ahí en el stand para que las vean, crece por encima del nivel del suelo justamente para que el animal pueda acceder y pueda pastorearla. La remolacha azucarera crece 100% bajo el nivel del suelo. O sea que son diferentes características, pero tengan en cuenta que siempre es la misma especie con distintos caminos de mejoramiento genético. Y por otro lado, y haciendo un poquito de historia, yo les decía, el cultivo es novedoso, como lo estamos implementando aquí en Argentina, después les voy a contar el porqué, pero la remolacha se viene utilizando desde hace siglos en alimentación animal. Hay registros de la Edad Media en Europa de consumos de remolacha en ganadería bovina, siempre como un suplemento energético, nunca como la estamos planteando ahora, después les voy a contar el porqué, pero sí esos registros existen y también existen registros de mortandad de animales en la medida que esos animales en aquella época consumían mayor cantidad de remolacha. En ese momento no había mucha investigación y desarrollo, con lo cual la gente asumía que la remolacha tenía sustancias tóxicas y por lo tanto si el animal consumía de más, se moría y por eso se consumía en pequeñas proporciones como un suplemento. Esto fue así hasta 2008, que llega el cultivo a Nueva Zelanda y por eso decimos que es un cultivo nuevo y novedoso. El 2008 llega el cultivo a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda todos sabemos que es el país por excelencia del consumo de los recursos forrajeros bajo la forma de pastoreo directo. Bueno, intentaron consumir la remolacha de la misma forma. Lo que ocurrió claramente es que empezaron a morir animales de la misma forma que ocurría en la Edad Media. La diferencia fue que un instituto, una universidad muy reconocida, la Universidad de Lincoln, se abocó a investigar la situación. Bueno, obviamente descubrieron que no había sustancias tóxicas en la remolacha, simplemente que al ser un concentrado energético produce acidosis. Describieron la problemática y desarrollaron una tecnología muy simple, una técnica de manejo a la que ellos denominaron transición, que era simplemente en 20 y pico de días de consumo gradual de la remolacha, ir incorporándosela para que el rumen fuera acostumbrándose a ese alimento altamente energético. Y una vez que pasaban esos 23, 24, 25 días de consumo controlado, el animal ya podía comer ad libitum a más del 90, 85, 90% de consumo de remolacha sin riesgo de morirse por acidosis. Cuando descubrieron eso, fue que pasó esto, que no sé si lo van a ver, pero bueno, esto es un gráfico que muestra el incremento exponencial, es así, en la superficie sembrada de remolacha forrajera en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en el 2008 tenía menos de 100 hectáreas de cultivo, hoy tiene más de 70.000 hectáreas. Este crecimiento exponencial que se produjo ahí se debió básicamente a esto que yo les comentaba y a
las tres características que a mi criterio son las que hacen a este cultivo tan interesante y son bien diferenciales respecto de otros alimentos o de otros recursos forrajeros. Primera característica, la remolacha tiene la capacidad intrínseca de la especie de convertir recursos naturales en materia seca. Tiene una alta eficiencia de conversión, entonces produce altos rendimientos en el campo. Ahí en el gráfico habla de entre 15 y 30 toneladas de materia seca por hectárea. Obviamente eso va a depender del ambiente. 15 en ambientes de secano son rendimientos promedios. Después les cuento si quieren cómo son los desvíos de esos rendimientos, pero 15 toneladas de materia seca en ambientes de secano, 30 promedio en ambientes bajo riego. Un comentario respecto a eso, el piso de rendimiento, ahora que está tan de moda hablar de los pisos de rendimiento en ambientes más restrictivos con el tema del maíz, de remolacha hemos tenido entre 9 y 11 toneladas de materia seca en ambientes muy restrictivos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuando otros cultivos como el maíz o la soja se pierden, o sea, tiene muy buena tolerancia a ambientes restrictivos y a estrés hídrico. Bueno, estos altos rendimientos que son característicos de la especie, lo que nos permiten es, desde el punto de vista productivo animal, es tener altas cargas animales. Estamos manejando dependiendo de las producciones, entre 15 y 30 animales por hectárea. Ahora después les voy a contar en qué periodo, pero es durante todo el invierno. Esa es la primera característica diferencial que nos permite tener un impacto productivo muy importante, que es la alta carga. La segunda característica, ya se las mencioné, es un concentrado energético. 2,9 megacalorías por kilo de materia seca, es prácticamente un grano de maíz, planta entera, y eso lo que nos permite es tener altas ganancias de peso individuales. Entonces combinamos la alta producción, o sea, altas cargas por hectárea con altas ganancias individuales. Eso hace que tengamos altísimas producciones de carne por unidad de superficie. Estamos en rangos de entre 1.800, 2.000, 2.200 kilos de carne por hectárea en secano, que es muchísimo, ustedes lo saben muy bien, y hemos tenido datos en zona de riego con mayor cantidad de rendimientos, hasta 30 o 30 y pico de toneladas, de hasta 3.000 kilos de carne. O sea, altísimas producciones de carne por hectárea nos permiten este cultivo. Y la tercera característica, que creo que es la que lo diferencia, porque alimentos energéticos hay muchos, es el nivel proteico. O sea, la remolacha, van a verla allá, en la hoja tiene hasta un 25% de proteína bruta, y obviamente dependiendo de la relación entre hoja y raíz, van a ver que la raíz es muy importante, es difícil llegar a una relación de un 20% de hojas, un 80% de raíz, normalmente tenemos más presencia de raíz en esa relación, pero con una buena relación podemos llegar a tener hasta un 12 o un 14% de proteína. No lo hemos logrado en Argentina tenemos muy buenas condiciones para que acumule materia seca, entonces en general la raíz diluye esa proteína de las hojas, pero estamos en el rango de los 9, 10 y hasta 12% de proteína en un alimento que es altamente energético. Eso es lo novedoso, o sea, ese balance proteína-energía no lo tenemos en ningún otro alimento energético. Entonces, eso nos permite de repente, en categorías más chicas, que hay que suplementar sí o sí con proteína, bueno, suplementar con menos cantidad de proteína que si fuera un alimento energético solamente. Bueno, estas son las tres características diferenciales a la que le sumamos la cuarta, que es la posibilidad de pastorearla directamente a través del corrimiento diario de un eléctrico, lo que lo hace más económico y más sencillo. Bueno, acá no lo vamos a ver, pero les cuento. Nosotros estamos proponiendo, como les decía, copiar o emular el sistema neozelandés, que es utilizar el cultivo bajo la forma pastoreo directo, porque consideramos que es la más eficiente y es la primera alternativa de consumo de remolacha, que es el primer cuadro que se ve a la izquierda, que es la que proponemos por eficiencia, porque hay mucho menos desperdicio y porque es operativamente más fácil de llevar adelante y más económico. Pero bueno, simplemente para que sepan, existen otras formas de consumo de la remolacha a nivel mundial. La segunda es la cosecha en fresco, o sea, esa remolacha que yo les comentaba que el animal accede directamente bajo la forma de pastoreo directo. Hay muchos establecimientos, sobre todo en Europa, que la cosechan en fresco, tienen unas palas, la cosechan y la entregan en los establos en donde ellos hacen los engordes. Esto obviamente encarece el proceso, a nosotros no nos interesa, pero bueno, sepan que en aquellos lugares donde no hay pastoreo se utiliza la remolacha de esta forma. La otra alternativa es el silaje. Aquí en Argentina no hemos tenido experiencias con silaje, en Europa también se ensila y normalmente se ensila con algún alimento fibroso,
o sea, no es exclusivamente remolacha. Eso obviamente permite una mayor conservación en el tiempo, pero obviamente incrementa más los costos. Y la última, que tampoco la tenemos en Argentina, es en aquellos países donde la remolacha azucarera es el precursor del azúcar que se consume. En Chile ocurre esto, en Europa ocurre esto. Bueno, el subproducto de la industria azucarera también tiene alto contenido energético y se utiliza en alimentación animal. Simplemente para comentarles cuáles son las alternativas. Bueno, acá no lo van a ver tampoco, pero es el mapa en donde hoy estamos. Nosotros comenzamos con el desarrollo de este cultivo en Argentina en el 2017, con 2 o 3 campos en la zona de riego, en la zona del valle inferior del Río Negro, y en valle medio del Río Negro, y en valle inferior del Río Colorado. Esos 3 puntos. Hoy estamos ya expandiéndonos hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires hace 5 años y hacia el sudeste, con la idea de ponerle foco en esta región. Tenemos pruebas en el norte, tenemos pruebas en Entre Ríos. La realidad que el proyecto de desarrollo del cultivo tiene foco en el sur de la provincia de Buenos Aires y valles irrigados de Nor Patagonia. ¿Por qué? Porque son los climas más templados frescos. La remolacha se adapta muy bien a esos climas, muy similar a lo que pasa en Nueva Zelanda. Bueno, estamos, como les decía, copiando un poquito el trabajo que se está haciendo en Nueva Zelanda. No quita que estemos haciendo pruebas en otros lugares, pero con quizás resultados de implantación más erráticos, más temperaturas, más enfermedades. Entonces les cuento que el clima ideal o el ambiente ideal para remolacha serían los climas templados frescos. Bueno, y para ir cerrando esta etapa, bueno, le hablé un poco de las características, de las bondades del cultivo, que son, creo yo, muy interesantes, pero sepan que también tiene algunas dificultades y por eso tampoco es tan fácil escalar el cultivo. Dentro de las ventajas que les comenté ya, esto del alto rendimiento por unidad de superficie, que es un alimento equilibrado, es energético, pero tiene un buen nivel de proteína. Esto de poder pastorearlo en forma directa, corriendo el eléctrico, que lo hace muy simple y más económico. Lo que les comentaba, que tolera ambientes más restrictivos, esto que les decía, que cuando un cultivo tradicional como el maíz o la soja se pierde por restricción hídrica, como nos pasó el año anterior y el anterior en la zona sudoeste, el cultivo lo tolera muy bien. Obviamente produce menos, pero tiene unos pisos interesantes de rendimiento, entre 9 y 11 toneladas de materia seca, que yo les comentaba. También tolera salinidad, estamos haciendo trabajos en Pehuajó, ambientes más salinos, tolera muy bien la salinidad y mejor que otros cultivos, y las temperaturas, las heladas. Tenemos cultivos en Patagonia, en Trevelin, en Esquel, o sea, ver a los animales comer la remolacha en pleno invierno buscando las hojas debajo de la nieve, realmente, bueno, yo no lo había visto nunca, y sí lo vemos este año, en Tandil hicimos hace 2 semanas una jornada, cuando fue esa semana tan fría, y la hoja se mantiene verde, con lo cual las características de calidad que yo les comentaba durante todo el invierno se mantienen en este cultivo. Y respecto de la calidad de la carne, un comentario, porque es un cultivo al fin y al cabo pastoril, pero tiene la grasa blanca del feedlot, que es la más requerida, con lo cual tiene las bondades del feedlot en la parte comercial de la calidad de grasa, pero tiene las bondades de los sistemas pastoriles, o sea, combina las dos situaciones. Esas son todas las ventajas y está todo muy lindo, hasta que llegamos a las dificultades que hemos encontrado en estos años de desarrollo. Sabemos que es un cultivo intensivo, es una hortícola, o sea, es insertar un cultivo hortícola en un sistema ganadero extensivo y esa dificultad la tiene. Es un cultivo de alta inversión, estamos hablando de entre 1.200 hasta 1.500 dólares la hectárea, el costo total de producción de una hectárea de remolacha, sabiendo que la contracara de eso es la producción de 2.000 kilos promedios de carne por hectárea. Pero bueno, sabemos que hay que invertir en este cultivo, no solamente dinero, sino tiempo, hora hombre. Es un cultivo que, a diferencia de los extensivos como soja, maíz, trigo, hay que estarle más encima, sobre todo en la primera etapa es delicada la implantación del cultivo, hay que estarle encima, es muy dependiente del asesoramiento técnico, eso también hay que saberlo. La otra dificultad es los herbicidas, no están registrados la mayoría de los herbicidas para el cultivo. Nosotros tenemos un convenio con Senasa que nos permite importar herbicidas, un paquete de herbicidas para que se pueda desarrollar el cultivo en Argentina. La buena noticia respecto a esto es que tenemos una nueva tecnología superadora en el control de malezas, es un desarrollo de KWS con la empresa Bayer,
de una semilla resistente a un herbicida que es mucho más eficiente, que permite más residualidad, o sea, más tiempo entre aplicación y aplicación, por lo tanto menos aplicaciones de herbicidas, o sea que a su vez lo hace más amigable con el ambiente, y eso sí se está registrando este año, lo vamos a tener disponible, ya tenemos algunos campos que se sembraron en forma de prueba la campaña pasada, y este año ya vamos a tener esa tecnología disponible que es superadora y de alguna forma tiende a resolver esta dificultad. Y por último, esto que les comentaba, si bien hay una técnica de pastoreo que permite minimizar los riesgos de acidosis, bueno, hay que llevar adelante un protocolo que es bien sencillo, pero hay que llevarlo adelante. Si uno no lo lleva adelante, el riesgo de mortandad es más alto y ya el negocio se hace más inviable, o sea, no se tienen que morir los animales. Nos metemos un poquito más en lo que es el cultivo en sí. Bueno, les cuento lo que dice. Es un cultivo bianual, o sea, es un cultivo de siembra de primavera. Nosotros comenzamos sembrándolo mediados de octubre, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos anticipando la fecha de siembra, ya terminó, primera quincena de septiembre. 100.000 semillas por hectárea es lo que estamos programando. Las cajas no son bolsas, cajas que vienen por 100.000 semillas, o sea que es para 1 hectárea. Produce su crecimiento durante toda la primavera, verano y otoño. Muy buen crecimiento en otoño tenemos en Argentina y se consume en el invierno. Digo que es bianual porque en la primavera siguiente a la siembra se induce la floración y nosotros tenemos que evitar que florezca justamente porque lo hace a expensas de las reservas acumuladas en raíz y a su vez pierde calidad la raíz. Entonces el consumo se tiene que dar a partir de fines del otoño, abril, mayo, hasta septiembre, octubre. Durante todo el año, todo el invierno estamos con esa alta carga que yo les decía, de entre 15 y 30 animales, dependiendo de la producción, con ganancias de entre 800 y 1000 gramos diarios promedio durante todo el ciclo de invierno, que eso es lo que hace este cultivo tan atractivo, y con esa cero pérdida de calidad durante todo el invierno de este cultivo, que sería una especie de diferido, con la diferencia que no pierde calidad durante todo el invierno. Y logramos llegar a la próxima primavera con todo el cultivo consumido por los animales para que no florezca. Bueno, acá la idea era que vieran algunas fotos de las distintas etapas del cultivo. Ahí no se ve bien, pero es la caja, es una caja que parecía la famosa caja de cereales, más o menos de ese tamaño. La semilla está pildorada, tenemos muestras de semillas ahí en el stand para que la vean. Es una píldora que tiene entre 3,7 y 4 milímetros de diámetro, o sea que se puede sembrar idealmente con la sembradora de gruesa, neumática, porque tiene que haber una distancia entre planta y planta para que la raíz se desarrolle. Esa es la etapa de implantación, que es lenta, como yo les comentaba. A partir de los 50 y pico, 60 días, la raíz ya empieza a engrosar, entra en etapa, le llamamos de roseta de las hojas, de formación de hojas, y ya empieza a engrosar la raíz y a partir de ahí el cultivo se hace muy tolerante, como yo les comentaba, a ambientes restrictivos, acumula hojas durante la primavera-verano. Bueno, no se ve bien, pero ahí verán un cultivo en enero, un cultivo ya en febrero-marzo con la raíz bien desarrollada, que es el momento en que ya uno planifica el consumo. Y bueno, esta última es animales ya entrando en la etapa de utilización, que es la que yo les comentaba, desde abril-mayo hasta septiembre, el cultivo utilizándose, corriendo el eléctrico en forma diaria. Bueno, intenté resumir todo lo que tenemos de información en muy pocas diapositivas, pero la idea era cumplir con los tiempos. Pablo, no sé si cumplimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos un espacio para preguntas. Allá. Primero acá le van a entregar el presente, Alfonso. ¿No tomás? Bueno, se demoró acá el barman. Gracias de nuevo, Alfonso. A ver, por allá había... Yo te paso el micro. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta para Alfonso? Acá uno. Ya estamos como en el remate. No, yo quiero preguntar qué pasa después con el suelo. Como
Sí, el consumo, sorprendentemente, a pesar de que uno va a ver las raíces y son muy grandes, el animal come entre el 93 y el 97%, o sea que queda un suelo totalmente liso. Obviamente hay que disquearlo porque hay pisoteo, los animales están todo el tiempo sobre el lote y la ventaja de esto es que hay devolución de materia orgánica, pero está pisoteada, pero se disquea y normalmente lo que estamos haciendo es salir a cultivos de gruesa, a maíz o a sorgo. Sin problemas, no hay problemas. Sí, dos preguntas técnicas. Una es, ¿cuál es la eficiencia de pastoreo? ¿Cuál? ¿Eficiencia de pastoreo? Sí, por eso comentaba, arriba del 95%. Y otro, ¿por qué cree que no se puede hacer, no se hace silo, teniendo en cuenta que tiene tanta concentración energética? ¿Y cuál es el costo de la energía de esa? No el costo de la materia seca, sino que el costo de la energía, porque veo que puede acumular mucho más energía que un silo de maíz. Y cómo que te queda el costo energético de eso para transferirlo a otra época del año, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos experiencia en silo, lo que yo les comentaba, eso se hace más en Europa. Lo que estamos viendo nosotros es que lo más práctico y económico y operativamente posible es el pastoreo directo. Porque vos, justamente en el periodo de menor oferta de recursos, que es el invierno, tenés una oferta altísima, de altísima calidad que se mantiene y presupuestable. Nosotros normalmente nos basamos en verdeos. En el invierno los verdeos son muy buenos, pero son inestables porque depende mucho de lo que pasa con el clima. Y el objetivo del silo, ¿cuál sería? Justamente tener previsibilidad. Acá lo tenés el volumen cuando entras al invierno, tenés la calidad que se mantiene, entonces no tiene demasiado sentido, en mi opinión personal, tener un silo cuando lo tenés, es un fieldot verde. Lo que ocurre es que en otros países donde no hay pastoreo, obviamente necesitan hacer el silo para conservarlo, pero nosotros que no tenemos esa necesidad en general, en los sistemas pastoriles nuestros, no debiera tener un sentido. Quería saber cuáles son las necesidades de fertilizante del cultivo, o sea, con nitrógeno, fósforo, básicamente como los más importantes. Bien, mira, es un cultivo, para que tengas una idea, como un maíz. Más o menos tiene el mismo requerimiento de agua, entre 500 y 800 milímetros, dependiendo del rendimiento objetivo, como siempre, y más o menos lo mismo en maíz con nitrógeno y fósforo. O sea, nosotros en un cultivo de alta producción no le ponemos más de 200 kilos de N en el ciclo. O sea, hablando de 400 kilos de urea y 80, 100 de fósforo. Obviamente, si tenés un suelo muy pobre en fósforo, la política es la misma que cualquier cultivo, es tratar de restablecer ese fósforo y vos le podrás agregar más. Pero para el cultivo no hace falta más que eso. Muy similar en concepto a un maíz. Tan tímidos. Sí, buenos días. ¿Cómo come el vacuno la planta? Mirá, el animal no está acostumbrado a comer una raíz, entonces lo primero que hace es comer la hoja. Si vos lo dejaras ad libitum, comerían todas las hojas y te quedarían todas las raíces así. Entonces lo que tenés que hacer es forzarlo a comer raíz junto con la hoja, porque es la ventaja que yo les comentaba del balance. La hoja tiene la proteína, la raíz tiene energía. Tardan un animal joven, un ternero de 180 o hasta 240 kilos, tarda en promedio entre 4 y 5 días en empezar a comer la raíz. Así de simple, es muy raro que se atrasen más. Algunos productores lo que hacen es al principio partirla, o sea, le pasan con el tractor por arriba para partir todas las raíces, que eso libera el azúcar, el animal le atrae. Una vez que come la raíz no quiere comer otra cosa. Realmente es adictivo, sí. Pero bueno, obviamente les cuesta y después es increíble escuchar. Yo después tengo videos, si quieren, al animal comiendo la raíz como si fuera una manzana. Crunch, crunch, crunch. Pero sí, al principio cuesta, comen la hoja, nosotros tenemos que no permitirle comer toda la hoja, sino comer todo junto. Y para eso hay que hacer algún tipo de trabajo que lo simplificamos con el tractor, pasando por arriba, rompiendo raíces. En 3-4 días, dependiendo de las categorías, empiezan a comer. Una vez que comen eso, ya no es necesario. Vos corres el eléctrico día a día y el animal se come la hoja y la raíz. Se pelean por comer. Realmente es increíble. Bueno, gracias, Alfonso. Estuvo muy gráfico el crunch, crunch, crunch. Se entendió perfecto. Muchas gracias.